Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy nos toca realizar un tema muy importante en todo el contexto de la historia. El día de hoy vamos a tocar entonces la República Aristocrática. Tenemos, en este caso le hemos puesto número uno porque ahí se va a dividir en dos partes. La primera parte que es el día de hoy, la segunda que vamos a realizarla en la próxima clase, debido a que es un tema largo y prefiero que lo entiendas poco a poco a que no lo puedas comprender ni entender. ¿Ok? Bueno, mi nombre ya lo conoces, mi nombre es el profesor Richard Fernández y vamos a hacer el día de hoy historia. Bien, pero antes de presentar la República Aristocrática, vamos a ir por unos antecedentes. Los antecedentes, los cuales tú ya los conoces, lo hemos tocado. Sin embargo, como sé que hay alumnos nuevos, tengo que decirte que vamos a poder recordar un poquito lo que es eh, esto que te fascinó, la prosperidad falaz, la prosperidad falsa, ¿no? Una etapa en la cual hubo mucha riqueza en el Perú, pero sin embargo no se vio reflejada en los peruanos comunes y corrientes, ¿no? Entonces vamos a ver quién fue el presidente que más sobresalió en esta prosperidad falaz. Tú lo sabes, fue Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, uno de los presidentes más destacados por la labor que realizó y porque aquí se produce el auge de esta etapa, ¿no es cierto? Eh, pero tú sabes que esta prosperidad falsa se da por una riqueza. ¿Y cuál era la riqueza de ese momento? El guano, ¿no es cierto? El guano de las islas, principalmente las islas de Chincha. Ahí había gran acúmulo de guano, las cuales ya sabes por qué tenían gran importancia en el exterior. Y la comercialización, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas de la comercialización? Yo sé que te acuerdas. Claro, la primera es, ¿cuál es la primera? El arrendamiento y la consignación y posteriormente el monopolio. El arrendamiento era simplemente alguien pagaba por el alquiler de las islas guaneras y la consignación que le aplicó eh, Ramón Castilla, ahí donde que trajo la mayor riqueza y beneficio para el Perú. Y la parte del monopolio es la última parte, lo último que ya se quiere hacer para poder tener recursos del guano, ¿no es cierto? Entonces, sigamos viendo. Como hubo grandes riquezas en esta etapa, bueno, Ramón Castilla dijo algo. Bien, vamos a utilizar los recursos para pagar. ¿A quién le debemos? Le debemos a Inglaterra, ¿te acuerdas? Inglaterra prestó dinero para la independencia del Perú, a San Martín. Pues en ese momento se pagaba totalmente la deuda externa. Wow, nos quedábamos en cero. Y también dijo, ¿a quién más le debemos? Y da una ley llamada, tú la sabes, ¿ah? Recuerda, la ley de consolidación de la deuda. Y era para el pago de la deuda interna. Alumno, ¿tú sabes a quiénes se debía? Claro, por supuesto, a los criollos que, ya sea de buena manera o de mala manera, dieron dinero para, el, para la campaña de la independencia, tanto San Martín como Bolívar, ¿no es cierto?
Eh, en algunos casos tuvieron adeptos y en otros casos obligaron a esos criollos a que dieran recursos en favor de la independencia del Perú. ¿Y qué hicieron ellos? Les dieron un documento firmado en el cual figuraba la deuda y en que en algún momento se las iban a cobrar. Y es así, efectivamente, que Ramón Castilla paga la deuda externa y la deuda interna. Pero tú sabes, querido alumno, que no queda sino más. Hay muchos más presidentes en esta época. Uno de ellos es José Rufino Echenique. Ramón Castilla no se podía reelegir, así que menciona, nombra, recomienda a José Rufino Echenique. Entonces José Rufino Echenique tiene la misma forma de gobernar de Castilla. Entonces dice, si Ramón Castilla realizó trenes, yo también voy a comprar trenes. Si Ramón Castilla compró buques de guerra, yo también compro buques de guerra. Si Ramón Castilla paga la deuda interna, yo también sigo pagando la deuda interna. Pero acá viene el escándalo. José Rufino Echenique comenzó a recibir solicitudes y la mayoría de las solicitudes eran falsificadas. Falsificaban las firmas de San Martín y Bolívar para favorecerse con este beneficio, ¿no? Acá se quintuplicó prácticamente la deuda y muchos criollos inescrupulosos tomaron ese dinero de mala forma y se comenzaron a hacer millonarios. Es aquí donde prácticamente nace una parte de la oligarquía que la vamos a ver más adelante, en las cuales estas personas tienen el dinero, ¿para qué? Para meterse de lleno en el negocio del guano, ¿cierto? Ser consignatarios del guano y también para comprar haciendas, haciendas de algodón, haciendas de azúcar, ¿no? Entonces, aquí está la parte medular de cómo nace la gran parte de la oligarquía del Perú. Y acuérdate que uno de los consignatarios peruanos, consignatarios de la venta del guano, fue un señor llamado Manuel Pardo y Lavalle, que funda, ¿no es cierto?, el primer partido civil de la historia. Todos anteriormente habían sido militares, ¿no? Y este hombre poderoso ya forma su partido civil. Bueno, después de José Rufino Echenique y todo ese escándalo, Ramón Castilla nuevamente da un golpe de estado, ¿no? Se una revuelta y logra destituir a José Rufino Echenique para nuevamente él quedarse en el poder, ¿no? De ahí viene Miguel de San Román, que en realidad está unos meses nada más, ¿no? Unos meses en el gobierno, porque fallece, ¿no? Y lo sucede Juan Antonio de Pezet. Posteriormente, Pezet también recibe un golpe de estado, ¿no es cierto?, de Mariano Ignacio Prado. ¿Y por qué va a pasar eso? ¿Por qué va a suceder eso? Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, tú te acuerdas que los españoles trataron nuevamente de conquistarnos, ¿verdad? De tomar las islas de Chincha, sobre pretexto del incidente de Talambo, en la cual en ese momento Juan Antonio Pezet era presidente de la República.
y como cede mucho ante el poder español, aquí donde Mariano Ignacio Prado le da un golpe de estado a Juan Antonio Pezet. Y toda la gente en ese momento, en esa época, estaba totalmente descontenta porque se había firmado un tratado Vivanco-Pareja, ¿no? Para de una vez acabar con este tema de España que nos quería invadir. Entonces, Mariano Ignacio Prado logra hacer que el ejército, las tropas, la marina, sobre todo, puedan derrotar a los españoles y finalmente puedan irse definitivamente, ¿no? En la batalla del 2 de mayo. ¿Okay? Después sucede a este gobierno José Balta, ¿no? José Balta es uno de los últimos presidentes de esta prosperidad falaz, porque acá ya se va viendo un tema medio complicado, un tema en el cual ya el salitre viene a ser un tema de disputa. En todo esto del guano, ante tanta ganancia que hubo, se despilfarró, no solamente en la ley de conciliación, sino en la burocracia que tenían los gobiernos. Tenían que pagar militares, tenían que pagar sueldos, todo lo concerniente netamente a la burocracia, y había crecido enormemente. Por eso que el Estado nuevamente se hace de deudas. ¿Y con quiénes? ¿Quiénes le prestan? ¿Quiénes tienen plata? Exacto, le van a prestar los mismos consignatarios al Perú. Del propio dinero que ganaban, les prestaban al Estado peruano, ¿no? Terminada esta época, viene que son puros militares, ¿no? Termina el primer militarismo, viene una época en la cual los civiles van a tomar el gobierno, van a decir los militares no han hecho un buen trabajo, ¿no? Entonces ahora es que nosotros tenemos que tomar las riendas del gobierno. Ya se había formado un partido, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el partido? Partido Civil, ¿verdad? Entonces, ¿y quién era su máximo líder? Claro, Manuel Pardo y Lavalle. Y es el primer presidente civil de la historia del Perú. Primer presidente elegido. Se hizo una campaña a todo dar a nivel provincias y logra hacerse del gobierno, ¿no? Trata en ese momento de que el Perú pueda surgir, ya que estaba un poco gastado, no solamente por la burocracia, ya no, el tema del guano ya no era tan, ya no generaba tantos ingresos, y aparecía el salitre, ¿no? El salitre reemplazó mucho al guano, ¿no? ¿Para qué servía el salitre? El salitre es un fertilizante, ¿sí o no? Pero también sirve para hacer pólvora. Tenía más valor que el guano, entonces comenzó a caer el precio del guano, ¿no? Pero mira, si te das cuenta de una cosa, ¿no es cierto? El Perú está completamente gastado, está endeudado. 1876. Dentro de poquito nomás. 3 años más. Se aproxima una guerra. ¿Cuál es la guerra? La guerra del Pacífico, ¿sí o no? La guerra del Pacífico. Entre 1879 y 1884. Manuel Pardo, en su gobierno, firmó a escondidas un pacto de no agresión con Bolivia. Y eso sirve a Chile
para que después de ese gobierno, al enterarse, tenga el argumento suficiente como para poder eh, declararle la guerra a Bolivia. Entonces, como Bolivia tenía ese pacto con el Perú, a nosotros también nos declaró la guerra. Y nos costó mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, estábamos en la bancarrota fiscal y encima con una guerra. Y encima a Chile lo favorecía una gran potencia. Quería hacer negocios con Chile, con el salitre. Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra también tuvo su mano escondida ahí. Favoreció mucho a Chile. Entonces se produce todo un tema, todo un caos en la guerra del Pacífico. Y bueno, ahí está como presidente Mariano Ignacio Prado cuando pasa todo, sucede todo esto, ¿no? Este, pero no va a pasar como la vez pasada, que enfrentó. Ahora, Mariano Ignacio Prado, y te voy a dejar en un video de enlace para que veas que este señor no enfrenta a Chile porque tenía negocios en Chile, ¿ya? Este señor presidente del Perú tenía negocios en Chile, tenía familia en Chile, tenía un banco que funda después en Chile. O sea, tenía intereses, no le convenía, ¿no? No le convenía totalmente hacer algo que al final le va a causar a él estragos económicos personales. Entonces, Mariano Ignacio Prado le dice al país, este, bueno, juntemos dinero para ir con todo contra Chile. La gente juntó dinero, joyas, todo lo que hubo. Y Mariano Ignacio Prado dijo, pues bueno, ya vengo, un ratito nomás, me voy a Europa, voy a comprar armas y regreso. Y se queda por ahí Nicolás de Pera, lo nombro primer ministro. Nicolás de Pera nunca aceptó y Mariano Ignacio Prado no regresó, nos dejó con todo, con toda la guerra. Y debido a eso se produce posteriormente un levantamiento, ¿no? Y esta persona se va a declarar jefe supremo de la República. ¿Quién va a ser? Ahora sí, Nicolás de Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola va a afrontar todo esto. También hay cosas muy, muy negativas que te las voy a contar. De repente voy a preparar un video en los presidentes eh, que más han trascendido en la historia por lo bueno y por lo malo, y uno de ellos es Nicolás de Piérola. Posteriormente a esto viene presidentes, ¿no? Esta parte de estos presidentes le denominan los presidentes que van a reformar, que van a hacer que el Perú pueda surgir nuevamente. Presidentes de la reconstrucción nacional o el segundo militarismo. Ten presente eso. Acuérdate, presidentes de la reconstrucción nacional o segundo militarismo. ¿Quiénes están, por ejemplo? Miguel Iglesias, ¿no? Ahí están los años que gobernó. Andrés Avelino Cáceres, que tuvo una labor importante, ¿no? En la guerra con Chile. Remigio Morales Bermúdez, nuevamente, ¿no? Y nuevamente Andrés Avelino Cáceres. Y en esta última parte solamente estuvo, ahí hay un pequeño error, ¿ya? Un pequeño error de fechas, ¿ya? Es 94 al 95.
habido un pequeño error, por favor, te pido que lo corrijas. Un cocacho para mí. Entonces hay que corregirlo. Ya es del 94 a 1895. ¿Y por qué pasa eso? Porque tú sabes, acuérdate, que cuando alguien no está contento con un gobierno, ¿qué hay? Golpe, ¿sí o no? Entonces, acá en esta parte, a partir de 1895, va a comenzar lo que es la república aristocrática. Se va a dar las siguientes características. Entonces, Andrés Avelino Cáceres pone fin a esta etapa y posteriormente de esta etapa nuevamente va a gobernar Nicolás de Piérola, ¿no? En este sentido, ya ahora sí, después de haber hecho toda esta introducción, ya estás preparado para la siguiente parte de los conceptos de república aristocrática. Bien, república aristocrática. Se da entre los años 1895 y 1919. ¿Y cuáles son las características de esta república aristocrática? Se da en una época de fines del siglo XIX y siglo XX, periodo donde ya no hay guano ni salitre, ¿no es cierto? Hay que ver con qué otra cosa el Perú sale adelante o cómo lo sacan adelante. Periodo que predominó una oligarquía agroexportadora, financiera y civilista, y ejerció un gran dominio sobre la sociedad. Acá vamos a ver en la próxima clase a los varones del azúcar, a los hacendados del algodón, a los gamonales, a los primeros sindicatos. Entonces, acá donde se va a gestar toda esta parte que ahora vemos tan común en nuestros gobiernos. Buen alumno, estamos haciendo la introducción a la República Aristocrática, pero no te quiero cansar. Esta es la primera parte. La próxima clase vamos a hacer de lleno cómo era la economía, la política, cómo se concentraba el poder, cuántas familias dominaban el Perú. Y ya te voy adelantando, 40 familias. 40 familias dominaban el Perú nada más, ¿eh? ¿Cuántos peruanos éramos? Éramos un aproximado de 2 millones de peruanos. Habíamos aumentado un poquito, ¿no? 1.500.000 éramos en el periodo de Castilla, ¿no? En las cuales te traen a los chinos, a los alemanes, ¿no? Ahora vamos a comenzar con la siguiente parte, pero esto será para ti la próxima semana. Nos vemos, cuídate mucho, sigue las reglas de higiene de esta normativa que ha dado el gobierno. No salgas, por favor no salgas, cuida de tu familia, cuida de todos en tu casa. Esto no se trata de un virus más, es algo que ya está haciendo que la gran parte del Perú que tiene conciencia esté sumamente preocupado. Nos golpea mucho en lo económico y esto quedará también alojado en la historia y serás tú un testigo presencial de esta historia. Pero no quiero que seas un testigo que no pueda contar una historia. Quiero que seas un testigo que pueda contarle a sus hijos, a sus nietos, esta parte de la historia y cómo pudimos salir adelante de esta crisis del coronavirus. Te dejo un abrazo, los estimo, los quiero mucho, cuídense de ustedes y su familia. Nos vemos muy pronto.